Igual 121 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continúe. Mokido Kei se agachó. La primera flecha le rozó el hombro. El segundo rozó un lado de su cabeza inclinada y golpeó el suelo cerca. Apenas podía distinguir el eje. Patrones agrietados y quemados por el sol, como tierra golpeada por la sequía, y las plumas de un rojo intenso. Su corazón dio un vuelo. No había tiempo para pensar. La punta de flecha se hizo añicos, liberando una ráfaga carmesí y deformada por el calor que lo tragó por completo. Un grito inhumano se escapó de su garganta. No era llama. Era la agonía de cada gota dentro de él consumida por el fuego. La sangre hervía y humeaba. La piel palidecía, se arrugaba y se pegaba al hueso. Los ojos se marcharon en sus cuencas y la vista se volvió negra. Intentó levantar un brazo, pero solo el crujido quebradizo de las ramitas secas le respondió. Segundos después, el campo escarlata desapareció. Solo quedó una cáscara ennegrecida y rizada. Del tamaño de la mitad de un hombre normal, una momia milenaria congelada en su convulsión final. Una figura flotaba perezosamente en el aire, a una velocidad no mayor que la de un paseo. Aoran formó un sello con una sola mano, desactivó la liberación del viento. Pluma flotante y cayó limpiamente al suelo. Aún es demasiado lento. Necesita trabajo. Ya estaba satisfecho. Archer odia los obstáculos. Un eje pequeño pierde fuerza rápidamente. Con cobertura, cualquiera puede desviarlo de un golpe. Ahora, disparando desde el cielo, había dejado atrás esa debilidad. Dio un paso adelante hacia lo que había sido Kido Kei. Maldita sea, así que eso es liberación quemadura. De cerca parecía simple. Un cadáver disecado y seco. Como la carne curada. Una forma horrible de morir. Se imaginó a la mujer delgada y tetona y meneó la cabeza. En el mundo ninja, nadie es presa fácil. Recogió sus flechas gastadas y las contabilizó una por una. Recuperadas las flechas, dejaron los cuerpos donde yacían. Dejamos que Utatane Koharu sospeche de Buro. No tendrá pruebas. Los dedos de Aoran atravesaron otro sello. Liberación del viento. Flotador de plumas. Esta vez se quedó en la tierra, la ráfaga lo impulsó como un borrón de regreso al campamento, tierra de arrozales, Academia de Ciencias de la Vida. Orochimaru y Hisashi habían convertido el sitio en una base extensa. 3 zonas. Recepción pública, laboratorios de investigación y viviendas para el personal y los sujetos de prueba. No se ve ni una sola viga de madera, solo ladrillo moderno, piedra y hormigón. Los azulejos blancos y el vidrio brillaban, elegantes y modernos. Anko ya llevaba 2 años aquí. Advertido por Bud, Orochimaru vio su potencial y la marcó con un sello maldito el día que llegó. Pero este no conservaba ninguna astilla de su alma. Ella resistió el sello sin riesgo. Todavía en su forma básica, evolucionaría al ritmo de ella. Una vez completamente simbiótico, el entrenamiento avanzaría a la siguiente etapa. Convertida en conejillo de indias para el Senjutsu, Anko recibió la guía cercana de Orochimaru en sus momentos libres. Especialmente el control de los chakras. Ejercicios diarios e implacables. Si quieres el sello maldito, el control perfecto del chakra lo es todo. Una vez que tú y el sello sean uno, debes equilibrar la energía natural en Senjutsu a cada instante. Cuanto más rápido formes el chakra sabio, más fuerte te volverás. Sus palabras aún resonaban mientras Anko secaba el sudor de la frente. Ella introdujo chakra en el circuito laberíntico que tenía delante. Un laberinto de canales. Un resbalón y el flujo falla. Entrenamiento de control estándar. Anko, ¿alguna palabra del señor Orochimaru? Natsuki intervino con la preocupación reflejada en su rostro. Ella y Otaru, ambas en el aire, se habían convertido en las manos derechas de Orochimaru. Se había ido con Otaru hacía mucho tiempo. Todavía no había señales de regreso. Temiendo por su marido, Natsuki le pidió a Anko, quien compartía la invocación de Orochimaru, que buscara noticias. Anko dejó el tablero a un lado. ¿El profesor no ha vuelto? Nunca llega tarde. Sin decir otra palabra, se mordió el pulgar y pasó a través de los sellos. Técnica de invocación. Una bocanada de humo y apareció una pequeña serpiente de cola roja. Akai. La serpiente habló.
Anko, el señor Orochimaru no puede mover la cola. Dile a Buro que envíe Natsuki al país de la lluvia. ¿Quién le está dando problemas? Akai negoció con la cabeza. No dio detalles. Me iré de inmediato, declaró Natsuki, temiendo por Taru. Consulta primero con el comandante. Él es nuestro enlace con Buro. Y Yuga Izashi, cuyo nombre en código era comandante, se dirigió a la Academia de Ciencias de la Vida día a día. Con Orochimaru encerrado en el laboratorio, Izashi era el jefe de facto. Estudió las cuentas, página tras página con tinta roja. 2 años de experimentos. Ingresos casi nulos. 3.000 millones de rin casi desaparecidos. Suspiró y 700 Branch House Yuga nunca había costado tanto. Si no encontramos dinero, estamos en quiebra. Menos mal que Aoran tiene un plan. Siempre tiene un plan. El pájaro mensajero de Aoran ya había llegado. Izashi lo esperaba. En ese momento irrumpieron Anko y Natsuki. Comandante, el señor Orochimaru dice. Natsuki interrumpió y continuó todo. Izashi pensó en un momento. El búho viene con los heridos, va despacio. Natsuki, toma un pájaro mensajero, lleva a Guren. Hace que ella transporte a los heridos de regreso. Vas con Buro a la tierra de la lluvia. En eso. Salió apresuradamente, con el corazón acelerado por Taru. Izashi le ofreció a Anko una sonrisa tranquilizadora. Tu maestra estará bien. Aoran había estado ausente menos de media hora cuando regresó. De hecho, matar a esos 9 hombres no llevó ni siquiera 3 minutos. La mayor parte del tiempo se había perdido deshaciéndose de los cuerpos. Cuando regresó, Karin estaba inflando sus mejillas y rociando agua en una olla. Era el único ninjutsu que había aprendido hasta ahora. Liberación de agua jutsu de corriente de agua. Su uso principal era conjurar agua para mezclarla con barro y divertirse. El agua creada por la liberación de agua es en parte chakra y en parte humedad extraída del entorno, por lo que el volumen es minúsculo. No es suficiente para beber, pero está bien para lavar platos. Muchos ninjas escupen jutsu de agua desde sus bocas simplemente porque ese es el punto donde el chakra sale del cuerpo. El chakra se convierte en agua solo después de salir de la boca. Al igual que el jutsu liberación de fuego. Gran bola de fuego, solo después de salir de la boca se convierte en una bola de fuego. Aoran le dio un golpecito en la cabeza a Karin. Sí. Karin se agarró la cabeza y lo miró con inocencia. Hermano mayor, ¿por qué hiciste eso? Aoran suspiró. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Mezcla tu chakra después de que salga de tu boca. Si hubieras estado escupiendo liberación de fuego, tu boca ya estaría quemada. Karin radiantemente radiante. Pero estoy usando liberación de agua, así que no me haré daño. ¿Entonces planeas lavar cuencos con tu saliva? Aoran le pellizcó la mejilla. Solo entonces Karin se dio cuenta de lo que había hecho y sacó la lengua avergonzada. Ella comenzó a acumular chakra fuera de su boca. Pero el chakra se dispersa rápidamente una vez que abandona el cuerpo, y ella tropezó durante el proceso. A la mayoría de los usuarios de Battle Release no les importa. Algunos incluso lo mezclan dentro de la boca para lanzar más rápido. Después de todo, pocas personas tienen suficiente chakra para desperdiciarlo lavando platos con liberación de agua. Aoran la dejó tontear, los niños son niños. Se dejó caer de nuevo junto a la fogata. Aunque Shisui no podía ver, un ninja curtido en la batalla podía oler la sangre en Aoran. ¿Alguien nos sigue? Aoran gruñó. Ya me encargué. Si los carroñeros son rápidos, los cadáveres desaparecerán pronto. Shisui se quedó en silencio. Algunas bestias no comen cabezas. Si los cerebros permanecen intactos, Konoha aún aprenderá mucho. Aoran parpadeó. Había pasado eso por alto. Pero no estaba demasiado preocupada. Los había matado a todos con flechas. Nadie había visto su cara. Lo ignoró con un gesto. Para cuando vengan a buscarnos, habrá pasado mucho tiempo. ¿Dónde estábamos? Esos aldeanos ignorantes no son buenas personas. Se puede ver en cómo tratan al Jinchuriki de 9 colas. Tanto los líderes como los civiles son pésimos. Shisui no esperaba que Aoran regresara de una masacre todavía con ganas de charlar. Sin embargo, las palabras le hicieron pensar. Había vivido en el pueblo durante años y había escuchado los rumores. Pero el Jinchuriki de 9 colas era un tema delicado.
No sabía cómo responder. El tercer Hokage debe tener sus razones. Al escuchar a Shisui todavía defensor al tercer Hokage, Aoran dijo perezosamente. ¿Sabías que el Jinchuriki de 9 colas es el hijo del cuarto Hokage? ¿Qué? Shisui palideció. El hijo del cuarto Hokage. Aoran resopló, su voz destilando desprecio. Exactamente. El pueblo y la gente por quienes murieron para proteger acosan a su hijo todos los días. El cuarto Hokage le confió el niño a Hiruzen Sarutobi, pero el niño nunca tuvo una comida completa. ¿Aún crees que tu preciado tercer Hokage es un buen hombre? Yo y esto y. Las revelaciones dejaron a Shisui atónito. La brillante imagen de Hiruzen Sarutobi se quedó dentro de su mente. Al ver a Shisui sin palabras, Aoran se aburrió. ¿Por qué eran tan tercos los Uchiha? Porque durante generaciones habían sido el clan más poderoso del mundo ninja. Una vez que despertaron el Sharingan nunca fueron débiles. Con el poder vino la fácil dominación sobre las vidas de los demás. ¿A quién le importaba el conocimiento? Se volvieron unos necios e ignorantes. Sus ojos solo vieron sus propias y diminutas parcelas de tierra, solo información que les servía. Pero ¿y por qué el Hokage-sama trataría así a los Jinchuriki? Preguntó Shisui con voz ronca. Aoran respondió con una sonrisa. Muchos murieron durante el ataque de las 9 colas. Sin un chivo expiatorio, los aldeanos culparían a los líderes por incompetencia. Shisui parecía pensativo. La política siempre había sido un idioma extraño para él. Ahora la verdad lo sacudió. Entonces, cada vez que Naruto era intimidado, el tercer Hokage intervenía y lo salvaba. De esa manera podría criar un perro leal que solo le obedeciera a él. Al oír esto todo lo que creía trastocó. Shisui parecía afectado. No y no puede ser. El tercer Hokage debía tener sus razones. Aoran le dio una palmadita en el hombro burlonamente. Sin la aprobación tácita del tercero, ¿podría el Anbu realmente dejar de proteger a un solo niño? ¿Se atreverían los civiles? En el peor de los casos, colócalo con una familia confiable. ¿Qué tan difícil podría ser? Terminado, Aoran ignoró la reacción de Shisui y fue a ver cómo estaba Karin, que se había empapado. En la mente de Shisui, el rostro amable del tercer Hokage chocó con el siniestro que acababa de aparecer. Su viejo mundo comenzó a desmoronarse, tierra de lluvia. El cielo permaneció nublado, como si la lluvia nunca fuera a terminar. Dentro de una cueva en el desierto, Otaru parecía pálido. La pérdida de sangre y la fiebre nublaban su mente. Lo siento, señor Orochimaru. Orochimaru inyectó un suero en la vena de Otaru. No te preocupes, todavía no está tan mal. Esos usuarios de Rinnegan no son personas vivas. Los títulos tienen límites. No nos encontrarán por ahora. Aunque Otaru estaba gravemente herido, Orochimaru había obtenido información valiosa. Había confirmado que todos los portadores del Rinnegan no mostraban calor corporal. Concluyó que eran marionetas de cadáveres o construcciones mecánicas. Al menos el que había destrozado claramente había sufrido una modificación mecánica. Cohetes, misiles, cañones láser, armas triplemente blindadas que brotan por todos lados, incluso ojivas teledirigidas. No podía creer que estuvieran vivos. Orochimaru había asumido que con el vuelo y Conan neutralizado, escapar sería simple. No esperaba que el enemigo lanzara invocaciones aéreas gigantescas. Un golpe había dejado a Otaru gravemente herida. Solo un rápido escape terrestre los había salvado. Ahora comprendía la sonrisa cómplice de que Xiao le había dado al pasarle la información. El hombre sabía que Orochimaru sufriría por ello y al día siguiente. Ahora terminó de empacar temprano y partió nuevamente. Llevaba a Karin en un brazo, un bulto en la espalda y sostenía una cuerda en la otra mano. La cuerda estaba atada a Shisui. Shisui juzgó el entorno él mismo. En verdad, el título de niño genio no fue en vano para Shisui. Incluso estando ciego, no estaba en mucha peor situación. Mientras Aoran reduce el ritmo, Shisui podría seguirle el ritmo. Aoran planeó cubrir más terreno durante el día, llegar a Orochimaru antes y continuar con la misión. Sin un Mangekyō Sharingan y aún sin poder volar, no podía sentirme cómodo. Un profundo temor a la falta de potencia de fuego estaba grabado en los huesos de Aoran. Tomar riesgos estaba fuera de cuestión. De vez en cuando, Aoran abría su Byakugan y escaneaba los alrededores en busca de peligro.
Era como presionar un botón de radar cada pocos kilómetros y bloquear el área. Vamos a descansar. Aoran pareció notar algo y llamó a Shisui. Unos momentos después, el aleteo de un pájaro mensajero los alcanzó. Flablapi fue el único pájaro que Aoran usó para contactar a Izashi. Aoran levantó una mano. El pájaro revoloteó y se posó sobre ella. Tomó la nota de la pata, alimentó al pájaro y luego desdobló el papelito. La mirada de Aoran se agudizó. ¿Orochimaru había hecho todos los preparativos y aún no podía escapar? ¿Pain había desplegado los 6 caminos? Hermano mayor, ¿qué pasa? Al ver la expresión de Aoran, Karin preguntó con curiosidad. Aoran le acarició el cabello. Alguien vendrá a llevarte a ti y a Shisui a la base de Orochimaru. Tengo que ir a la tierra de la lluvia. Los ojos de Karin se abrieron con alarma. Allí afuera, incluso con Shisui cerca, estar sin Aoran la asustaba. No te preocupes, dejaré un clon de sombra. Volveré antes de que desaparezca. Solo entonces Karin se calmó. Ella murmuró, avergonzada. Hermano mayor, ¿te estoy frenando? Aoran la abrazó y le dio unas palmaditas en la espalda. Eres familia. ¿Cómo pudiste retenerme? Eres joven y aún no puedes protegerte. Cuando crezcas, podrás quedarte conmigo cuando quieras. Karin miró a Aoran por un largo momento, como si estuviera tomando una decisión. Milímetros, hermano mayor, refinaré mi chakra adecuadamente cuando regresemos, así siempre podré estar contigo. Aoran sorprendentemente y le revolvió el cabello, luego le explicó la situación a Shisui. En ese momento un rayo de alas rosadas cruzó el cielo, lanzándose directamente hacia ellos. Aoran enfocó sus ojos. Era Natsuki. Y ella había traído a alguien. Un raro usuario de límite de linaje. Portador de liberación de cristal, Guren. Señor Xiao, gracias por la molestia, saludó Natsuki, haciendo una reverencia a Aoran. Este viaje era para rescatar a su marido, por lo que ella fue especialmente educada. Hola, señor Xiao. Soy Guren, dijo la joven. Con menos de 20 años, Guren era el subordinado más fuerte de Orochimaru. Ella fue la mejor opción para escoltar a Karin y Shisui. Aoran no se había transformado en Xiao. Durante los últimos 2 años, el lado de Orochimaru había aprendido que Aoran y Lord Xiao eran la misma persona. Solo Hayato en Konoha lo sabía. Aoran ascendió, sacó una vez flechas de su espacio de armas y se las entregó a Guren. Vea si puede infundir su liberación de cristal en ellos. Desde el momento en que llegó, Guren había estado estudiando a este señor Xiao. Ella no esperaba que él fuera un chico más joven que ella. Sin embargo, su porte sereno y el Byakugan en su ojo derecho le impidieron subestimarlo. Ella tomó las flechas de apariencia simple, se quedó perpleja pero las ayudó e intentó canalizar la liberación de cristal. Para su sorpresa, las flechas absorbieron todo su poder. Una vez lleno, cada eje adquirió rayas cristal release de color rosa pálido como patrones decorativos, mientras que las plumas se cristalizaron. Dim liberación de cristal límite de linaje aumentado, capacidad de carcaje especial más 10. Total real. 20. Aoran recuperó las flechas. Efectivamente, las flechas de estrella fugaz se habían convertido en flechas de liberación de cristal. Guren había llenado 10 flechas de una sola vez, pero la 11ª no aguantaba más. Xiao ahora sabía que cada flecha tenía un límite de 10. Señor Xiao, todo listo, dijo Guren. Al ver la impaciencia de Natsuki, Aoran cambió a la insignia 1 de Uzumaki e hizo un clon de sombra. Karin, Shisui, vayan primero a la tierra de los arrozales. Volveré pronto. Vamos, Natsuki, tierra de lluvia. Natsuki batió sus alas y se elevó. Aoran saltó y atrapó su pie. Liberación del viento. Técnica de flotación de plumas. Formó un sello. El viento levantó su cuerpo. Natsuki sintió que su peso se reducía a más de la mitad. Ella aleteó con fuerza, acelerando hacia la tierra de la lluvia y tierra de la lluvia. El cielo colgaba plomizo. Enormes alas blancas volaron sobre nuestras cabezas, explorando el bosque que se encontraba debajo. En la espalda de Conan, los ojos del camino animal estaban helados mientras observaba el suelo. Debemos atrapar a Orochimaru para descubrir cómo se filtró nuestra información. Orochimaru había venido por el Rinnegan, invadiendo directamente la aldea oculta de la lluvia. Fue como si supiera que el Rinnegan estaba en el pueblo.
Después de destruir el camino Asura y el camino Deva, luchó contra Pain. Si el camino Naraka no hubiera revivido los caminos Asura y Deva y los 6 caminos se hubieran unidos, Orochimaru no se habría retirado tan rápidamente. Sin embargo, Orochimaru no esperaba que Pain todavía tuviera el camino animal. Las bestias convocadas eran todas de primer nivel. Fundamentalmente, el corte de supervelocidad del cuervo de 8 ramas había herido a Otaru, obligando a Orochimaru a permanecer en el suelo. De lo contrario, ya habría volado. La organización Akatsuki recién estaba comenzando y no había reclutado muchos miembros. Cuanto menos información se filtre, mejor. Por eso Pain perseguía a Orochimaru sin piedad. «Están cerca», le dijo Conan al sendero animal que estaba en su espalda. Con un movimiento de sus alas, innumerables hojas de papel caían como nieve. Vaya. 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 Cada hoja se convirtió en una etiqueta explosiva, detonando en secuencia. Era aterrador que tantas etiquetas explotaran juntas, como si se tratara de una descarga de misiles. Crack crack, los árboles se derrumbaron en masa. Los cráteres marcaban el suelo y todo el bosque parecía arado. El camino animal en su espalda miraba fijamente al suelo. Conan dijo que estaban allí. Rara vez se equivocaba. Allá. Bajo el bombardeo de Conan la tierra se abrió de repente. Orochimaru y Otaru salieron disparados y huyeron hacia el este. El camino animal saltó de la espalda de Conan. En el aire fueron sellos. Técnica de invocación. Estallido. 5 nubes de humo se estallaron. Deva, Asura, Humano, Preta y Naraka Pat aparecieron. Los 6 caminos del dolor aterrizaron en formación de abanico y corrieron tras Orochimaru y Otaru y esta fue la primera vez que los 6 caminos se desplegaron juntos desde su creación. Nagato ahora albergaba una resolución absoluta de matar a Orochimaru. Como si sintiera que aquella intención asesina se hacía manifiesta, el cielo ya nublado se estalló en un aguacero torrencial. La lluvia caía como cortinas de caída cuentas del cielo, golpeando el suelo y levantándose nuevamente como niebla, oscureciendo aún más el mundo. Orochimaru y Otaru quedaron atrapados juntos en el centro de un puente destruido. Conan flotaba en el aire, con las alas de papel extendidas y mirando fríamente hacia abajo. La espalda de Otaru estaba empapada de sangre. Las alas del método místico del pavo real ya no podían formarse y su aura era débil. Los caminos restantes se acercaron al suelo. Orochimaru, no puedes escapar. El tono de Deva Pat Pain era frío, como si afirmara algo inevitable. Orochimaru estudió los ojos Rinnegan de los 6 cuerpos, perdido en sus pensamientos. Aunque estaba rodeado, aún no había llegado a su límite. Sin embargo, con Otaru a su lado, sus movimientos se obstaculizaron. Señor Orochimaru, siga adelante, dijo Otaru, plenamente consciente de la situación. Sin dudarlo, se preparó para sacrificarse. Después de todo, sin el rescate de Orochimaru 2 años antes, ella habría muerto cuando la sobreactivación de su chakra alcanzó su límite. Estos 2 últimos años de vida ya fueron un plus. Orochimaru no estuvo de acuerdo ni ofreció palabras sentimentales. Simplemente afirmó con calma. Todavía no es el momento. Utilizaron una losa rota del puente como cobertura, sin mostrar intención de salir. Al ver esto, Nagato inmediatamente ordenó a Asura Pat que atacara. Los brazos de Asura Pat se abrieron y lanzaron una lluvia de misiles. Cerca de allí, Animal Pat convocó a un toro furioso y a un sabueso feroz que cargó por el suelo. En el cielo, el cuervo de 8 ramas volaba en círculos, esperando una oportunidad. El camino Preta y el camino humano avanzaron hacia Orochimaru de izquierda a derecha. Uno para absorber chakra, el otro para arrancarle el alma. Como la información de su organización se filtró tan pronto, Nagato tenía que saber cómo. Como seguro, Naraka Pat sostuvo la retaguardia. Incluso si Orochimaru luchaba en la agonía de la muerte, no podía escapar. Habiendo sufrido pérdidas anteriormente, Orochimaru no tenía intención de dejar que se acercaran. Sus manos atravesaron sellos y tocaron el puente con la palma. Técnica de invocación. Triple Rasomón. Regresa. 3 gigantescas puertas con caras de demonio se estallaron, bloqueando la mayoría de las explosiones de misiles, aunque las ondas de choque todavía sacudieron el puente violentamente. Desde su manga, Orochimaru liberó un enjambre de víboras para acosar a Preta y Human Pats, mientras su cuerpo parpadeaba como un fantasma dentro del espacio reducido.
Ante el desafío de Orochimaru, las marionetas Pain controladas por Nagato simplemente levantaron una mano con fría indiferencia. Shinra Tensei. Una tremenda fuerza repulsiva estalló, convirtiendo las enormes puertas de Rasomon en escombros. Las víboras que Orochimaru había lanzado quedaron reducidas a polvo por la repulsión. Él mismo fue arrojado hacia atrás y se estrelló contra un pilar del puente. Atrapada por la sacudida, Otaru se desplomó, apenas consciente. En esta absoluta desventaja, los shuriken de papel de Conan cayeron como una tormenta, sellando la mayoría de las rutas de escape de Orochimaru. Los ojos de Orochimaru se agudizaron. Se limpió la sangre de los labios. Sus manos volaron a través de los sellos nuevamente. Estallido. Un ataque se levantó del suelo, interceptando cada shuriken de papel. El shuriken golpea contra la tapa con un sonido sordo y apagado. Justo cuando el cañón láser de Asura Path comenzó a cargar, Human Path se abalanzó hacia la caída Otaru. SHRRR. Un silbido agudo cortó la cortina de lluvia. Una luz roja cristalina, como una estrella fugaz, apareció en un instante en el horizonte lejano. Orochimaru parpadeó y luego escuchó. Su brazo se estiró como una serpiente para sacar a Otaru del peligro. Con una mano formada un sello, enviando el ataque de regreso a la tierra. Pain no tuvo tiempo de ver a Orochimaru. Porque esa raya carmesí no estaba dirigida ni a él ni al sendero Asura que cargaba. Estaba dirigido directamente a Naraka Path, firmemente atrincherado en la retaguardia, aparentemente la posición más segura. Ruido sordo. La flecha de liberación de cristal golpeó a Naraka Path directamente en el pecho. En el instante siguiente, brillantes cristales rosados estallaron y se extendieron hacia afuera desde el punto de impacto. Naraka Path ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un segundo quedó congelado en una estatua de cristal realista. Las grietas se abrieron a lo largo de la superficie, crack. Y la estatua se hizo añicos, convirtiéndose en una pila brillante de polvo cristalino. La cara de Pain se retorció en shock. Otro más. Alguien que conoció sus secretos. En lo alto del cielo distante, Aoran flotaba como una cometa en el viento. En una pelea en equipo, elimina primero al sanador y luego a los que se mueven más rápido. Con el núcleo de restauración de los 6 caminos destruidos, Aoran no perdió el tiempo. Una segunda flecha ya estaba preparada y disparada. Pain y Conan, con sus mentes dando vueltas, se prepararon inmediatamente para el siguiente ataque. Sin embargo, Aoran no apuntó a ninguno de los 5 caminos restantes. Esta flecha estaba dirigida al cuervo de 8 ramas que volaba en círculo sobre nuestras cabezas. Estas bestias convocadas eran poco más que marionetas. Rápidas pero predecibles. Si su atención no estuviera puesta en ellos, no podrían esquivar semejante ataque. En comparación con el pájaro, la flecha de Aoran era cientos de veces más pequeña. Pero Aoran no estaba usando flechas comunes. Fue una vez más la poderosa flecha de liberación de cristal. Por primera vez, Deva Path Pain mostró una emoción clara, dirigiendo su mirada hacia el origen de la flecha. Cuando levantó la vista, el cuervo de 8 ramas ya había sido alcanzado. Grieta. La gigantesca invocación estalló en una enorme flor de cristal en el aire, luego se desplomó y se hizo añicos contra los edificios de abajo. ¡Maldita mar! Los ojos de Conan se encendieron de ira. Con un grito agudo, agitó sus grandes alas de papel, enviando una tormenta blanca de papel cargado de etiquetas explosivas hacia la posición del arquero. Pero ahora no la había olvidado. SHRRR. La tercera flecha fue disparada directamente hacia Conan. Auge. Esta flecha liberadora de quemaduras, envuelta en un calor abrasador, se hundió en el corazón de su tormenta blanca. Un destello blanco cegador se estalló, acompañado de una temperatura abrasadora. Sus etiquetas explosivas detonaron violentamente en el aire. Conan fue arrojado hacia atrás varias docenas de metros, despeinado. Un gigantesco anillo de calor abrasador se formó en el cielo, creando una vasta y ardiente zona de muerte. El papel temía al fuego y al aceite por encima de todo. El calor extremo obligó a Conan a abandonar cualquier idea de reagruparse. Replegó sus alas con mirada seria. La lluvia torrencial solo alimentó el vapor, cubriendo el aire con una niebla blanca en lugar de apagar las llamas. La visibilidad reducida.
Conan ya ni siquiera podía volar al cielo y Pain miró fijamente al cielo, pero incluso con su raro Rinnegan, no podía ver la figura a 3 kilómetros de distancia en ese aguacero torrencial. Lo único que sabía era que el oponente estaba en el cielo. Zas. 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 Se dispararon 3 flechas Scorch Release más consecutivamente, no apuntando al cuerpo principal de Pain, sino aterrizando con precisión frente y flanqueando a Deva Pat Pain, Asura Pat y Animal Pat. Boom boom boom. La violenta explosión y la abrasadora temperatura crearon instantáneamente una zona de fuego y muerte, bloqueando temporalmente su ruta de avance. Los continuos ataques de precisión de largo alcance interrumpieron inmediatamente la formación de los 6 caminos del dolor, deteniendo su ofensiva. Aprovechando ese precioso hueco, una figura apareció rápidamente desde la distancia. Natsuki descendió como una estrella fugaz púrpura, levantando a su aparentemente débil esposo con una mano y extendiendo la mano hacia Orochimaru con la otra. Orochimaru colocó su mano hacia arriba, y el chakra que surgía a través de Natsuki de repente explotó, haciendo que las alas manifestadas por el método místico del pavo real fueran aún más grandes. Con un potente aleteo, arrastró a ambos individuos y luchó por ascender. Al ver esto, el sendero de Vapain frunció el ceño. Acababa de extender la mano, preparándose para usar la atracción universal. Pero una flecha fue disparada directamente a su cara. No tuvo más remedio que cambiar instantáneamente a Shinra Tensei. Estallido. La cortina de lluvia circundante y esta flecha fueron destrozadas por una fuerza repulsiva invisible. Un vacío momentáneo se formó frente a Pain. Pain dio un paso adelante y se lanzó hacia Orochimaru y los demás. Pero al momento siguiente, otra flecha le fue disparada. Este cuerpo del camino de Vapain había sido modificado para ser inhumano, y su taijutsu era extremadamente fuerte. Solo necesitó girar ligeramente su cuerpo para esquivar la flecha. Pero la aguda observación del Rinnegan le permitió detectar el poder contenido en esta flecha. Lanzamiento de cristal. El Shinra Tensei de Pain todavía estaba enfriándose. Se impulsó del suelo, saltando hacia atrás. Donde acababa de pararse, la flecha de liberación de cristal golpeó el suelo y explotó violentamente. Crystal Release puede cristalizar completamente todo lo que lo rodea. Y en esta especie de aguacero torrencial. La explosión de Crystal Release convirtió todas las salpicaduras de agua circundantes en agujas de cristal. Pain estaba furioso pero no tuvo más remedio que torcer su cuerpo para evitar las agujas de cristal y prepararse para desviarse. Zas. Zas. Se dispararon 2 flechas más en la dirección en la que se dirigía Pain. Pulalala. Las 2 flechas de liberación de cristal explotaron, y todas las gotas de lluvia circundantes se estallaron una vez más en innumerables agujas de cristal, que llovieron sobre Pain. Shinra Tensei. Las agujas de cristal se detuvieron en el aire y luego fueron completamente destruidas. Algunas quedaron reducidas a polvo, mientras que otras salieron despedidas. La lluvia y la niebla circundantes se disiparon, pero las sombras de Orochimaru y los otros 3 no estaban a la vista. Giró la cabeza y miró hacia Conan. Conan aterrizó a su lado, sacudiendo la cabeza con una expresión solemne. No pueden ser atrapados. Ese arquero debería ser Xiao. Xiao bloqueó el transporte marítimo de Kumogakure hace 2 años, y todas sus habilidades fueron hechas públicas por Kumogakure. Un punto es muy importante. La distancia. El alcance de Xiao es de al menos 3 kilómetros. Mientras no puedas fijar su posición, conocer la dirección general es inútil. Para el momento en que busques según la ubicación de la flecha anterior, la persona ya se habrá ido. Además, el oponente tiene el Byakugan, lo que le otorga un dominio visual completo sobre ti. Xiao sabe exactamente dónde estás, pero tú solo sabes dónde está Xiao cuando él hace un movimiento. Después de crear los 6 caminos del dolor, Nagato siempre se había considerado un dios. ¿Cuándo había sufrido tal humillación? El método de ataque de ultra largo alcance de Xiao inmediatamente hizo sonar una alarma en su mente. Incluso él solo podía aguantar pasivamente una paliza cuando le tendían una emboscada. Conan fue restringido por las flechas de liberación de quemadura y no pudo ascender, y Pain fue bloqueado por las flechas de liberación de cristal y no pudo perseguirlo. Esta poderosa fuerza supresora dejó una profunda impresión en Pain. Vamos, volvamos.
Pain estaba frustrado, pero lo que más le preocupaba era que su información se filtrara. Necesito más información sobre Xiao. A varios kilómetros de distancia, Aoran no esperaba que Orochimaru estuviera en su lugar. En lugar de ello, tomó un giro hacia el sur. Incluso si Pain persiguiera en la dirección en la que disparó las flechas, definitivamente no encontraría a nadie. Aoran encontró un árbol grande bajo el cual pararse. Aunque estaba empapado por la lluvia, no quería mojarse más. Poco después, Natsuki llegó con Otaru y Orochimaru. Su método místico del pavo real no pudo sostener el vuelo mientras transportaba a 2 personas durante un largo periodo. Después de abandonar el campo de batalla, Orochimaru saltó y los siguió por el suelo. Bájalo primero. Aoran le entregó la tela impermeable que estaba detrás de él a Natsuki, mientras él mismo comenzó a examinar a Otaru. Justo cuando Natsuki colocó la tela impermeable, Aoran ya había reabierto la espalda de Otaru y rápidamente comenzó a tratar las heridas en sus órganos internos. En menos de un minuto, se fabricó esta cirugía de emergencia en el campo y ahora estaba envolviendo vendajes. Orochimaru parecía asombrado. Aoran, realmente eres un genio. Ya has llegado a los 3 Tomoe. Aoran no estaba usando el jutsu de transformación para disfrazarse en ese momento, y acababa de usar su Sharingan. Entonces, fue una exhibición flagrante de Sharingan más Byakugan. Después de todo, realice la cirugía de esta manera maximiza la eficacia de ambos ojos. ¿Le suena a Orochimaru? ¿Quién no es un joven genio en estos días? Al escuchar esto, Orochimaru sonoro con un toque de orgullo, ya que él también había sido un joven genio en su juventud. ¿Te atreviste a venir a Eden Rain Village con tan poca preparación? Orochimaru extendiendo sus manos. No sabía que tenía 6. Aoran realizó una última comprobación a Otaru, le entregó una pastilla a Natsuki y le hizo un gesto para que se la diera ella misma. Natsuki se acercó agradecida hacia Aoran y fue a cuidar a su esposo, Otaru. Añadiendo Conan, eso es 6 más 1 muy 6 más 1. Jajaja. Naturalmente, Orochimaru nunca había escuchado este viejo meme, por lo que simplemente vio a Aoran hablando consigo mismo, sin saber cómo responder. Aoran suspiró, sintiéndose bastante aburrido. Había muy poca gente en este mundo que lo comprendiera. Efectivamente, necesitaba hacer un par de amigos más y reclutar más personas para su facción para poder vivir una vida más cómoda. ¿A quién acabas de convocar? Aoran vio la expresión tranquila de Orochimaru y supo que Orochimaru en realidad tenía un plan de respaldo. Justo cuando disparó una flecha apuntando en esa dirección, vio aparecer el ataque de la reencarnación del mundo impuro de Orochimaru. Fue el antiguo Jinchuriki de 8 colas, azul B, resucitado por Edo Tensei. Cuando Orochimaru mencionó esto, Aoran recordó que hace muchos años, Orochimaru causó problemas en Kumogakure para estudiar al 8 colas. Reemplazó las pastillas para dormir del ya inestable ex Jinchuriki de 8 colas, Blue B, con alucinógenos. Luego utilizó la técnica de sellado de los 5 elementos para deshacer el sellado a la fuerza. Esto provocó que Iki se volviera loco y matara a un gran número de ninjas de Kumogakure. Por supuesto, esa también fue la ocasión en la que el tercer Raikage le cortó uno de los cuernos a Iki. Orochimaru incluso raspó células del cuerno cortado del 8 colas. Iki para cultivarlos. Sin embargo, no logró cultivar una nueva bestia con cola y solo logró cultivar un Giki. Bocina. Simplemente no esperaba que Orochimaru ya estuviera investigando el Edo Tensei. ¿Estás satisfecho con la información sobre el Rinnegan? Aoran sabía que Orochimaru haría este viaje tarde o temprano, por lo que no se sorprendió en absoluto. Orochimaru había visto que la primera flecha de Aoran había eliminado el camino Naraka. Cabe señalar que no habían compartido ninguna información de inteligencia con respecto a Pain. Esto significaba que la información que Aoran poseía era mucho mayor de lo que había imaginado. El rostro de Orochimaru estaba rígido. Absolutamente satisfecho. Era obvio que Aoran lo había dejado sufrir esta pérdida deliberadamente. Sería extraño si estuviera de buen humor. Aoran aún no había desactivado su Byakugan. Al ver que Pain y Conan no habían continuado su persecución, desistió de seguir reubicando. Después de todo, Otaru estaba bastante gravemente herido y necesitaba descansar. El grupo se detuvo bajo un árbol.
Aoran luego le dijo al señor Orochimaru que había rescatado a Shisui, y que tanto él como Karin planeaban quedarse temporalmente en la Academia de Ciencias de la Vida del señor Orochimaru. La Academia de Ciencias de la Vida del señor Orochimaru era muy grande, por lo que naturalmente no le importó. Estaba más preocupado por otras cosas. Ya había presenciado el Rinnegan, así que cómo replicar el Rinnegan, como Aoran había mencionado antes, se convirtió en su preocupación más urgente. ¿Cómo va el progreso de la clonación? Aoran todavía estaba muy preocupado por el progreso de las ciencias de la vida del señor Orochimaru. Este progreso en la clonación estaba directamente relacionado con sus planes futuros. El señor Orochimaru negocia con la cabeza. Actualmente, no ha habido ningún avance tecnológico. El dinero que trajiste se ha gastado, y ahora solo puedo concentrarme en Edo Tensei. Actualmente esto es lo más barato. Edo Tensei fue el experimento más caro y el más barato. El más caro significaba que requería vidas para completarse. Lo más barato significaba que el mundo ninja era un caos y las vidas humanas eran como malas hierbas. ¿Cuánta fuerza tienen ahora en comparación a cuando estaban vivos? Al escuchar la pregunta de Aoran, Lord Orochimaru también se interesó. Actualmente, solo el 30%, el jutsu aún necesita mejorar, pero su conciencia ha sido restaurada. ¿Has recuperado la conciencia? Aoran se frotó la barbilla, pensando en cómo se podría utilizar el Edo Tensei al máximo de su potencial en esta etapa. No importaba si les faltaba fuerza. Tener conciencia era muy útil. Por ejemplo, Rin por el tesoro de Obito, Sakumo ataque por el tesoro de Kakashi, Kato Dan, Nawaki, por el tesoro de Tsunade, Yaiko por el tesoro de Nagato. Aoran reflexionó durante un buen rato y de repente pensó en alguien que podría necesitar a su madre, la aldea de Konoha. Oficina del hospital para personas mayores. Utatane Koharu estaba examinando cuidadosamente los informes enviados desde abajo, detrás de su escritorio. Había muchos asuntos en el hospital que requerían su consulta todos los días. De hecho, no tenía mucho tiempo libre. En cuanto al asunto de haber enviado gente a investigar a Aoran anteriormente, no tenía preocupaciones. Al fin y al cabo, con tanta gente enviada, solo había dos resultados. O no lo encontraban, o lo encontraban y lo traían de vuelta. Naturalmente ella no se preocuparía. Sin embargo, hoy mientras trabajaba, se sintió inquieta. Era como si algo estuviera a punto de suceder. De repente. Estallido. La puerta de la oficina se abrió de repente, sobresaltándola. Yugi, ¿qué pasa? Utatane Koharu vio que era su subordinado y preguntó confundida. El rostro de Yuso estaba pálido y apretó los dientes mientras le informaba. Anciano, el escuadrón de Kido-Kei. ¿Están todos muertos? ¿Qué? La voz de Utatane Koharu cambió de tono debido a la incredulidad. ¿Qué pasó? Con tantos, ¿no estaban rastreando solo a una Aoran? ¿Por qué murieron? Yuso también parecía muy ansioso, solo sacudió la cabeza. No lo sé. Salieron a rastrearlo anteanoche y deberían haber tenido respuesta a más tardar esta mañana. Pero no tuve noticias hasta el mediodía, así que envié un segundo grupo de personas, siguiendo las huellas que dejaron. Resultó que todos murieron a 30 kilómetros del territorio de nuestra aldea de Konoha. La expresión de Utatane Koharu se contrajo. La habilidad de rastreo de Kido-Kei era muy poco común y un talento particularmente valioso. Además, un Jonin muriera así significaba que tendría que rendir cuentas ante el tercer Hokage. ¿Quién los mató? Los cuerpos aún están siendo transportados de regreso, pero Kido-Kei murió por liberación abrasadora. La expresión de Utatane Koharu se endureció, liberación de quemaduras. Podría estar relacionado con su Nagakure. ¿Podría Aoran estar conectado con su Nagakure? ¿O Lord Orochimaru estaba conectado con su Nagakure? Utatane Koharu ahora tenía un terrible dolor de cabeza. Intenté atrapar un pollo pero terminó perdiendo el cebo. No solo no ganó nada, sino que un Jonin murió inexplicablemente. Se obligó a calmarse. Primero, espera a que regresen y examinen los cuerpos antes de decir nada más. Tierra de lluvia. La lluvia no resiste mucho. Después de que Aoran y los demás descansaran un rato, dejaron de llover. Entonces, señor Orochimaru, regresaremos primero. Natsuki cargó a la somnolienta Otaru y voló hacia el cielo. Aunque las heridas de Otaru no eran fatales, si seguían retrasándose en el camino, nunca se recuperaría.
Entonces Aoran le pidió directamente a Natsuki que la enviara de regreso para que se recuperara. Mientras tanto, él y Lord Orochimaru cambiaron de rumbo para encontrar la ciudad más cercana. Necesitaban reabastecerse antes de continuar su viaje. Al poco tiempo, encontraron una ciudad fronteriza. Estas ciudades fronterizas eran generalmente territorios de poderosos ninjas rebeldes. Se dedicaban principalmente al comercio de mercancías y de inteligencia. Después de todo, muchas cosas no estaban disponibles en las ciudades civiles. Cuando los ninjas tenían necesidades, naturalmente surgían estas ciudades. En ese momento, el señor Orochimaru y Aoran encontraron un restaurante y se registraron. El señor Orochimaru llevaba varios días perseguido y también necesitaba descansar. Aoran tampoco tenía prisa por viajar y decidió acompañarlo. Actualmente, la tecnología de clonación y regeneración de extremidades aún tiene un largo camino por recorrer antes de que sea rentable. Los fondos anteriores ya se han gastado. Como ángel inversor de Lord Orochimaru, se podría decir que Aoran fue el primero en invertir en Lord Orochimaru. Ahora que el dinero se había gastado y el proyecto no había dado ganancias, el señor Orochimaru naturalmente tuvo que informarle. Aoran ganó estos 3.000 millones de Ryō con su vida hace 2 años. Al escuchar al señor Orochimaru plantear proactivamente el asunto, Aoran agitó su mano. Como era de esperar. Si fuera tan fácil, todo el mundo ninja estaría lleno de ellos. Al señor Orochimaru no le molestó en absoluto que Aoran desperdiciara dinero, y su impresión de Aoran mejoró inmediatamente en varios puntos. Después de todo, cuando estaba en la aldea de Konoha, tenía que realizar varias tareas para compensar el dinero que gastaba, y también tenía que considerar las expresiones de Hiruzen Sarutobio Danzo. Aoran, además de indicarle la dirección y brindarle asistencia, ni siquiera interfirió en ninguno de sus experimentos. ¿Dónde se puede encontrar un accionista tan bueno? Podemos encontrar otras formas de conseguir dinero, pero este progreso en la clonación ha obstaculizado un poco mis aviones. Aoran suspir, es lo para decir que los aviones nunca siguen el ritmo de los cambios. ¿Por qué insistes tanto en replicar a una niña? ¿Qué tiene de importante? El señor Orochimaru estaba desconcertado por los planos anteriores de Aoran. Aoran se frotó la barbilla, planeando sus pensamientos y luego dijo. Te dije antes que para que el Sharingan de 3 tomos evolucione al Mangekyo Sharingan, la posesión más preciada de la persona debe ser destrozada. Familia, amigos, esperanza, etc. La persona que quiero clonar resulta ser la niña de los ojos de un miembro Uchiha muy prometedor. Como todavía necesitamos usar a esta persona más tarde, naturalmente no podemos matarla. La observación de esta clave es crucial para sus experimentos. El señor Orochimaru entendió inmediatamente el significado de Aoran. Si ese es el caso, es un poco difícil. El genjutsu no podría hacerlo tan realista. El jutsu de transformación tampoco funcionaría, ya que el engaño quedaría expuesto si murieran. Al escuchar el análisis del señor Orochimaru, un destello de inspiración repentinamente golpeó a Aoran, y pensó en una solución. ¿Anuncio problemático? Repórtalo aquí aldea de Konoha. Sala de interrogatorios. Como sugiere el nombre, sirve para interrogar a varios espías e informantes. Por supuesto, también hacen otros trabajos sucios, como buscar información sobre cadáveres. Cuando el segundo grupo de Utatane Koharu encontró los cuerpos de Kido Kei y los demás, ya había pasado un día. La mayoría de los cuerpos habían sido destruidos por bestias salvajes y solo se encontraron 4 cabezas. Pero el cuerpo de Kido Kei, secado por Scorch Release, fue una excepción, ya que un cadáver completamente carbonizado ya no era alimento para las bestias salvajes. ¿Quién comería algo carbonizado? Después de que estas cabezas fueron llevadas a la sala de interrogatorio, Konoha utilizó una técnica secreta para invadir sus cerebros, revisando a la fuerza sus recuerdos antes de la muerte. Como ya estaban muertos, no había efectos secundarios de los que se preocuparan. La gente de Utatane Koharu encontró rápidamente algunas pistas. Oficina de alto nivel del hospital de Konoha. ¿Qué? Asesinado por flechas. Yuso informó con la cabeza gacha. Solo 2 de las 4 cabezas aportaron información útil. Al menos 5 personas fueron vistas siendo asesinadas a tiros con flechas. El corazón de Utatane Koharu dio un vuelco. ¿Podría ser esa persona? Yuso sabía a quién se refería Utatane Koharu.
El arco más famoso de todo el mundo ninja pertenecía a esa persona, Buro. En ese momento, Yuso no ofreció ninguna opinión, limitándose a enunciar los hechos. Incierto, pero muy posible. Sin embargo, la causa de la muerte de Kido Kei fue, sin duda, Scorch Release. Utatane Koharu frunció el ceño. Parece que debo informar al tercer Hokage. Así que estas son las flechas de cristal y de quemadura que disparaste, dijo Orochimaru, examinando cuidadosamente las dos flechas de Aoran en su mano. No esperaba que tuvieras esa habilidad, pero no tienen sellos. ¿Cómo lo hiciste? Para sellar un ninjutsu especial en un objeto, si bien el material del objeto no es crucial, los sellos diseñados en él son de suma importancia. Pero curiosamente, las flechas de liberación de quemaduras y las flechas de liberación de cristal de Aoran no tenían ningún sello. Era como si las flechas estuvieran naturalmente imbuidas con liberación quemadura y liberación cristal. Aoran se rió entre dientes, tomó las flechas de la mano de Orochimaru y las guardó en su espacio de armas. Hay algunas cosas en este mundo que actualmente no tienen respuestas, y yo tampoco las tengo. Las palabras de Aoran eran vagas y enigmáticas, pero un destello de contemplación brilló en los ojos de Orochimaru. Incluso Orochimaru, él también sabía que algunas cosas eran, pero no por qué eran. Él entendió bastante bien las palabras de Aoran. Al igual que nunca había podido descubrir de qué material estaba hecho el arco de Aoran. Los horizontes de Orochimaru se habían ampliado considerablemente durante su tiempo con Aoran. Su mayor ventaja ahora era no quedarse estancado en detalles triviales. Dejó temporalmente de preguntar sobre cosas que no podía entender. Pasaremos por estos dos pequeños países y llegaremos rápidamente a la tierra de los demonios. Aoran y Orochimaru se encontraban actualmente viajando a lo largo del borde de la carretera nacional. En esas pequeñas fronteras nacionales no había guardias, o si los había, solo estaban formados por gente normal. Como mucho, podía disuadir a los bandidos comunes. Aoran y Orochimaru no se demoraron y cruzaron en pocos días. Pronto, llegaron al territorio de la tierra de los demonios. Era la primera vez que Orochimaru estaba aquí. Al llegar al centro de la ciudad, observé con interés el enorme palacio que se alzaba en el centro. ¡Qué formación tan peculiar! Ni siquiera es un sistema basado en chakras. El mundo ninja en realidad tenía muchos sistemas de poder. Chakra era solo el más común y famoso. Aoran sabía que la tierra de los demonios usaba un sistema de poder Miko, y solo aquellos de su linaje en todo el país poseían este poder. Todos los demás eran personas comunes y corrientes. Vamos, tengo muchas ganas de ver la formación que mencionaste. Palacio de la Tierra de los Demonios. Miroku, vestido con una corona y una túnica de Miko, recibió rápidamente a Aoran, que se había transformado en Buro, y a Orochimaru. Orochimaru había solicitado una audiencia bajo el nombre de Orochimaru de Konoha. Para un país pequeño como la Tierra de los Demonios, la aldea de Konoha era un gigante, y la reputación de Orochimaru lo precedía, por lo que naturalmente no se atrevieron a ser negligentes. Después de que los dos subieron al pasillo, antes de que pudieran hablar, los ojos de Miroku de repente brillaron cuando miró a Buro. Un aluvión de imágenes caóticas apareció en la mente de Miroku, luego se hicieron añicos por completo. El poder Miko de Miroku aumentó instantáneamente. Orochimaru observó el poder Miko púrpura visible que emanaba de la Miko, con una pizca de curiosidad brillando en sus ojos. Después de solo unos segundos, el poder Miko de Miroku se calmó. Ella dejó escapar un suspiro. ¿Puedo preguntar qué los trae a los dos por aquí? Aunque Orochimaru era famoso, la mirada de Miroku estaba fija en Buro. A Orochimaru no parecía importarle estas cosas. Solo tenía curiosidad por el poder que Miroku acababa de mostrar. Buro habló directamente. Escuchamos que Lady Miko posee una técnica secreta, la técnica de transformación del espejo de las sombras, y hemos venido específicamente a solicitarla. Una persona que parecía un sacerdote a su lado dijo descontento. ¿Ya que sabes que esta es una técnica secreta de nuestra tierra de demonios? Chigen. Miroku habló en voz baja y el sacerdote, Chigen, cerró la boca a regañadientes. Aunque esta petición pueda parecer presuntuosa, realmente necesitamos esta técnica secreta. Si Lady Miko tiene alguna condición o requisito, por favor indíquelo. La fuerza de combate de Miko era un misterio, pero alguien que pudiera derrotar a Moryo no debería ser débil.
Fundamentalmente, su carácter era noble y protegida a la gente de la Tierra de los Demonios, por lo que Buro no quería adquirir esta técnica secreta a través de medios convencionales. Así que su tono era muy sincero. Miroku, sin embargo, no se hizo la difícil. Simplemente le dijo al sacerdote: Chigen, ve a mi habitación y trae todos los libros del segundo estante. La duda brilló en los ojos del sacerdote, pero después de que el Miko habló, se retiró respetuosamente. Miroku dijo: la técnica de transformación del espejo de sombra requiere un amplio conocimiento de las formaciones. No podrás aprenderla solo con la técnica secreta. Como Chigen trajo los libros, Orochimaru naturalmente los tomó. Estaba lleno de interés en varias técnicas secretas, y ahora, al ver una técnica secreta diferente del sistema de chakras, naturalmente estaba encantado. He anotado este favor. Si Lady Miko alguna vez necesita algo, puede contactar a Orochimaru. Aldea de Konoha. Director de la familia Ryuga. El humo del incienso de sándalo llenó la habitación, pero esta fragancia refrescante hizo que Yuga Hayato se sintiera completamente incómoda. Después de todo, donde quería que estuviera la familia principal, tenía que reprimir el odio en su corazón, por lo que, naturalmente, se sentía incómodo. ¿A dónde fue Aoran? Yashi preguntó fríamente. Aunque Aoran no era un genio de élite, nada útil para el clan Hyuga podía desaparecer sin explicación. Hayato naturalmente anticipó que la desaparición de Aoran atraería la atención de la familia principal. Aoran lo había discutido con él antes de irse. Respondiendo al jefe del clan, Aoran fue hacia Lord Orochimaru. Yashi frunció levemente el ceño. Aunque Hayato respondió con sinceridad, no pudo evitar quejarse por dentro. ¿Por qué es Orochimaru de nuevo? ¿Razón? Escupió fríamente dos palabras, mostrando plenamente la autoridad de la familia principal. Pero Hayato no se dejó intimidar por esto. Solo se sintió molesto internamente. Sin embargo, no tenía intención de provocar a la familia principal en este momento, por lo que respondió con la verdad. El alcalde Utatane Koharu descubrió que Aoran activó el Sharingan y tenía la intención de reclutarlo. Pero Aoran, cuyo corazón pertenece a los Hyuga, se niega. Después de eso, el anciano Utatane Koharu comenzó a reprimir a Aoran. Aoran no podía quedarse en el hospital de Konoha, y como previamente había ofendido al tercer Hokage, no tuvo más opción que abandonar la aldea para no causar problemas al clan. Activó el Sharingan. Yashi todavía estaba muy sorprendido de escuchar esta noticia. Sí, Aoran dijo que el anciano Utatane Koharu quería que se infiltrara en los Uchiha. ¿Infiltrarse en los Uchiha y? La expresión de Yashi era sombría. El Uchiha actual era como un remolino. Cualquiera que entrara allí se hundiría. Uchiha Shizuiya se había suicidado inexplicablemente antes, y la aldea estuvo en ascuas durante mucho tiempo después. Yashi incluso pensó que los Uchiha estaban a punto de pelear contra la aldea, y estaba preocupado por qué lado tomar. Afortunadamente, el Uchiha no hizo ningún movimiento al final. Si Aoran realmente se infiltrara en los Uchiha, no se beneficiaría al clan Hyuga en lo más mínimo. Por el contrario, fácilmente causaría muchos problemas. Los pensamientos no dejaban de dar vueltas en la mente de Yashi. Al abandonar la aldea, Aoran había dado en el clavo. El clan Hyuga estaba siendo muy cauteloso en este momento, y cortar temporalmente los lazos con los Uchiha era algo bueno. Pensando en esto, el tono de Yashi se suavizó. Entonces, ¿por qué tiene contacto con Orochimaru? En ese momento, Hayato afirmó tener total ignorancia. Cuando se fue, solo me dijo que se uniría a Orochimaru. No sé nada más. ¿Puedes irte? Sí. Después de que Hayato se fue, Yashi comenzó a reflexionar. La noticia llegó del lado del tercer Hokage de que las personas enviadas por Utatane Koharu para rastrear a Aoran habían sido asesinadas, y el incidente involucraba a Fukurou y Scorch Release. Que Aoran se uniera a Orochimaru, todo esto tenía sentido. Fukurou era claramente la persona enviada a reunirse con Aoran. Sin embargo, con respecto al asunto de Scorch Release, podría significar que Orochimaru estaba conspirando con la aldea oculta de la arena. Parece que no se puede subestimar a Orochimaru, tierra del viento. Aoran golpeó ligeramente el suelo, todo su cuerpo rodeado por una ráfaga de viento, haciendo que sus movimientos fueran ligeros y su velocidad rápida. Detrás de él estaba Orochimaru, sosteniendo un libro.
Aunque Orochimaru estaba absorto en la lectura, eso no retrocedió su viaje en absoluto. Léelo cuando volvamos. No te llevará mucho tiempo. Ahora habló, haciendo que Orochimaru levantara la vista del libro. ¿Qué estamos haciendo en la Tierra del Viento esta vez? El tono de Orochimaru tenía un matiz de insatisfacción, ya que la Tierra del Viento era un lugar miserable, caluroso y seco. La arena que soplaba contra el cuerpo se sentía como si fuera raspada por un cuchillo. Tuvieron que usar capas que cubrían todo el cuerpo, lo cual naturalmente era muy incómodo. Ahora miró su panel de sistema. Solo quedaron 6 flechas de liberación de quemaduras, y también 6 flechas de liberación de cristal. Voy a cobrar una deuda y, de paso, veré si hay formas de ganar dinero. Formas de ganar dinero. Orochimaru estaba actualmente desesperadamente pobre y sus experimentos científicos biológicos se habían visto obligados a detenerse. Al escuchar esto, dejó de mirar incluso el pergamino de la técnica secreta de la Tierra de los Demonios que sostenía. ¿Qué formas hay de ganar dinero en un lugar pobre como la Tierra del Viento? Ahora puso los ojos en blanco. Aunque sea pobre, sigue siendo una de las 5 grandes naciones, y su base siempre es más profunda que la de una sola de tus bases. Orochimaru se acercó levemente, indicándole a Oran que continuaría. Oran reflexionó brevemente. Vi información que mencionaba un clan que se gana la vida vendiendo clima. Si usas Edo Tensei para resucitar a algunos miembros de ese clan y vender lluvia a Sunagakure, que carece de agua, ¿no entrará el dinero a raudales? La expresión de Orochimaru era extraña, porque actualmente estaba experimentando con Edo Tensei y tenía un cadáver de ese mismo clan. ¿Cómo podría ser tal coincidencia? Es una buena idea, respondió Orochimaru, pero la duda persistía en su mente. Ahora solo recordó que Yota resucitó a través del Edo Tensei en estos años, por lo que lo mencionó específicamente. En cuanto a si Orochimaru ya había resucitado a Yota, ahora no lo sabía, aldea oculta de la arena. Un niño con grandes ojeras bajo los ojos. Estaba sosteniendo un oso de peluche y sentado en un columpio. Todo su ser exudaba frialdad, soledad y quietud. Formaba un marcado contraste con el grupo de niños que jugaban alegremente a la pelota en la distancia. Sus ojos fríos miraron hacia la escena animada y un destello de anhelo pasó por su mirada. Gol. El grupo de niños realizó un potente disparo, pateando el balón de fútbol. El portero presionó con fuerza, pero el balón voló hacia un acantilado más de 10 metros sobre sus cabezas. Los niños se quedaron inmediatamente desconcertados cuando vieron el balón de fútbol clavado tan alto. ¿Qué hacemos? Aún no hemos aprendido la técnica de escalar paredes. Pero una masa de arena envolvió el balón de fútbol y voló hacia abajo, aterrizando en las manos del niño pelirrojo. Levantó la pelota, a punto de devolverla. Los niños que estaban cerca, al verlo, revelaron expresiones de extremo terror. Gaara. Gaara del desierto. Corre. Ayuda. El grupo de niños abandonó el balón y salió corriendo, con el rostro lleno de miedo. Al ver los rostros aterrorizados de esos niños, las pupilas de Gaara se contrajeron de repente. Entonces, como estimulado por algo, extendió su mano con expresión feroz. No me dejes solo. Tras su grito, la arena del suelo pareció cobrar vida. Se abalanzó sobre los niños, los agarró con fuerza y los arrastró hacia él. La expresión de Gaara estaba llena de odio. Lo único que apareció en su mente fueron escenas de acoso y desprecio. Piérdete. Monstruo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los ojos de Gaara gradualmente se inyectaron en sangre. Con un grito desgarrador, un niño fue aplastado por la arena hasta convertirse en una pulpa ensangrentada. Al oír el grito, un grupo de personas salió corriendo. Pero solo vio la figura tambaleándose de Gaara alejándose, y nadie se atrevió a dar un paso adelante. Solo pude comentar el acontecimiento, lleno de miedo. ¿Qué pasó? Fue Gaara. Está muerto. Dios mío, otro murió. Gaara realmente merece morir. Este incidente fue informado rápidamente a los superiores de Sunagakure, oficina del Kazekage. Rasa estaba sentada en su oficina, con aspecto exhausto. Su vida no era fácil. Hace 2 años, para asegurar una tregua con Iden Mist, envió a Pakura a la muerte. ¿Quién iba a pensar que Pakura abriría paso, mataría al ninja de Iden Mist e incluso descubriría la verdad del asunto?
Cuando Pakura trajo la evidencia, provocó un alboroto. Ella ya había acumulado un prestigio considerable y era una heroína de Iden Sand Village. Aún así, los superiores la trataron tan vilmente. Las emociones de toda la población de la aldea oculta de la arena se encendieron. Indignados, cuestionaron a los superiores, quienes, a su vez, eludieron su responsabilidad. Al final, solo un anciano fue expulsado y tuvo que asumir la culpa. Pero muchos ciudadanos no lo creyeron y continuaron protestando. Los superiores de Sunagakure solo podrían compensar a Pakura, promoviéndolo directamente a un Pakura de 20 y tantos años de anciano. Sin embargo, después de este incidente, el lado sucio y feo de los altos mandos de Iden Sand Village quedó expuesto, lo que provocó que su prestigio se desplomara. Rasa, en particular, como el principal tomador de decisiones en este incidente, casi perdió su posición como Kazekage. Si no fuera por el hecho de que todavía podía salir a buscar oro y a extraerlo para subsidiar las finanzas de la aldea, los otros ancianos probablemente lo habrían convertido en un chivo expiatorio. La ambición de Rasa siempre fue grande. Tras convertirse en Kazekage gracias a sus logros militares, comenzó a investigar un Jinchuriki de una cola controlable. Quería usarlo como un activo importante para que Sunagakure pudiera librar la guerra. Se casó específicamente con Karura, quien tenía habilidades para manipular la arena, con la esperanza de que uno de sus descendientes tuviera el talento para convertirse en el Jinchuriki de una cola. Bajo la manipulación de Rasa, Karura dio a luz a una hija y 2 hijos consecutivamente, muriendo finalmente después de un parto difícil con Gaara. Aunque el Shukaku de una cola fue sellado con éxito dentro del cuerpo de Gaara. Sin embargo, el jutsu de sellado de Sunagakure era demasiado deficiente, lo que provocaba que Gaara fuera constantemente perturbado por Shukaku. Incapaz de dormir durante años, su estado mental era particularmente grave. Cada vez que sufría un colapso mental, Shukaku tomaba el control de su cuerpo, se ponía furioso y mataba gente. Y en esta situación, lo que hizo Rasa, como padre, no fue pensar en reparar el sello, sino organizar repetidamente asesinatos para provocar a Gaara. Esto era para probar si Gaara sería un Jinchuriki calificado. Rasa miró el informe sobre su escritorio con expresión llena de impaciencia. La condición de Gaara ya era errática. Cada ataque resultaba en la muerte de personas o la destrucción de una gran cantidad de casas. Si esto continuaba, por mucho que se esforzara, no sería suficiente para llenar el agujero financiero de Sunagakure. Después de mucha deliberación, Rasa tomó una decisión. ¿Alguien? Sí. Un ambú apareció rápidamente en la habitación. Ve a llamar a Yasamaru. Sí. Poco después, un joven rubio y de rostro amable llegó a la oficina. Él era Yasamaru, quien generalmente cuidaba de la vida diaria de Gaara, y también era el tío de Gaara. Señor Kazekage. Yasamaru hizo una reverencia respetuosa. Gaara ha vuelto a causar estragos. Rasa se levantó y caminó hacia la ventana. Una frase hizo que toda la sala se llenara de tensión. Lo siento mucho, señor Kazekage, no cuidé lo suficientemente bien de Gaara. Yasamaru parecía algo cansado. Tenía que encargarse de la vida diaria de Gaara, pero no podía estar siempre a su lado. El repentino alboroto de Gaara realmente no puede ser atribuido a él. Mañana. Rasa hizo una pausa aquí. Después de organizar la evacuación de los aldeanos, acorrala a Gaara y háblale sobre su madre, presionándolo mentalmente. Si incluso entonces no pierde el control, entonces el manejo de Gaara puede posponerse. Yasamaru tembló por completo. Pero el señor Gaara todavía es solo un niño. Rasa dijo fríamente. He evaluado el valor de innumerables cosas hasta el día de hoy, así que también debe evaluar su valor. Mañana determinará el valor de Gaara. Yasamaru argumentó. Hablando de, mi hermana, ¿es realmente una buena idea? Rasa solo dio un perfil frío. Debes saber que él respeta genuinamente a su madre, Karura, así que quiero mencionar esto específicamente. Si aún puede reprimir a la bestia de cola bajo esta presión, entonces puede ser considerado un Jinchuriki calificado. El corazón de Yasamaru tembló y quedó en silencio. Él realmente quería rechazar esta misión. Pero al mirar la espalda rígida de Rasa, el tímido Yasamaru abrió la boca, pero solo pudo responder con una. Sí, señor Kazekage.
Desde la distancia, Iden Sand Village no parecía tan verde vibrante como Konoha, sino más bien un conjunto de edificios de color amarillo tierra integrados con el desierto. La aldea se encontraba dentro de una barrera natural formada por montañas rocosas circulares. Estas enormes montañas rocosas bloquearon algunas tormentas de arena y formaron una fortaleza natural difícil de atacar y fácil de defender. Auron hizo dos señales con las manos y él y Orochimaru saltaron silenciosamente hacia la pared de roca. Su Byakugan estaba constantemente activo, escaneando las rutas de patrulla de Tsunagakure. Con la ayuda de una visión de primer nivel, Auron y Orochimaru escalaron fácilmente la pared de roca que sirvió como perímetro de Tsunagakure en poco tiempo. Los dos aterrizaron en las sombras, luego usaron el jutsu de transformación para asumir la apariencia de los aldeanos de la aldea de la arena oculta. Con un bang, aparecieron dos aldeanos de Iden Sand Village con turbantes en la cabeza, parecidos a Sange. ¿Por qué Tsunagakure no ha activado su barrera defensiva? Auron preguntó algo desconcertado. Orochimaru rió levemente. Activar una barrera es bastante caro. Tsunagakure es demasiado pobre y nadie viene aquí, así que ahorran donde pueden. Ahora, deberíamos ir a ayudarte a cobrar tu deuda, ¿o? Primero comprobaré la situación. Auron giró su vista y su Byakugan derecho comenzó a buscar información útil. Originalmente, iba a buscar a Pakura, pero no esperaba que Tsunagakure estuviera tan animado esta noche. Había bastante gente afuera, esto todavía no va nada bien. Gaara se sentó en la barandilla, mirando sus manos con angustia e impotencia, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. ¿Por qué soy el único que se convierte en semejante monstruo? ¿Qué soy exactamente? La mente de Gaara de arrepentimiento recordó lo que Yasamaru le había dicho. La medicina que puede curar el trauma psicológico es el amor. ¿Yasamaru? Gaara lloró y se agarró el estómago con dolor. Allí se encontró el sello que aprisionaba a Shukaku. En ese momento, varios kunai volaron repentinamente detrás de él. Soplo. Una gran cantidad de arena brotó de la espalda de Gaara, protegiéndolo firmemente en su interior. Gaara se sobresaltó y giró la cabeza, descubriendo a un ninja de Tsunagakure enmascarado que lanzó innumerables kunai más. ¿Por qué? ¿Por qué yo otra vez? La expresión de Gaara gradualmente se volvió feroz. Siempre es así. Siempre es así. Gaara extendió su mano y la arena envolvió rápidamente a la persona que se acercaba, levantándola en el aire. El ninja luchó desesperadamente en su interior, pero fue inútil. Gaara, con el rostro lleno de odio, presionado fuerte y con un splis, la sangre salpicó por todas partes. Cuando el ninja, cubierto de sangre, cayó al suelo, Gaara de repente se dio cuenta de que esa persona le era muy familiar. Pánico, miedo, innumerables emociones inundaron su mente. Gaara, con el rostro empapado en sudor, arrancó la máscara del oponente, solo para revelar el rostro cubierto de sangre de Yasamaru. Eres realmente asombroso, joven maestro Gaara. Yasamaru miró fijamente al cielo. Gaara le había destrozado la mayoría de los huesos y sus órganos internos sufrían hemorragias. Sabía que su tiempo se acababa. Sin embargo, todavía tenía que completar la misión final de Rasa. Yasamaru. Gaara dejó escapar un grito de absoluta desesperación. Yasamaru, quien lo había cuidado desde la infancia, ahora iba a morir por sus propias manos. ¿Por qué Yasamaru? ¿Por qué? El rostro de Gaara estaba cubierto de lágrimas, pero escuchó a Yasamaru responder con ojos vacíos. Es una orden. Tu padre, el Kazekage-sama, me ordenó matarte. Gaara, con el rostro surcado de lágrimas, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué padre y querría matarme? Toshi Yasamaru escupió una bocanada de sangre. Su respiración se volvió mucho más débil. Gaara-sama, naciste con el Shukaku de arena cubriéndote, has sido protegido como un sujeto experimental hasta ahora. Sin embargo, Gaara-sama, ya que no puede controlar el poder de la arena que posee Shukaku, un día se convertirá en una gran amenaza para la aldea. Gaara preguntó, aferrándose a una pizca de esperanza. Entonces, Yasamaru, ¿seguiste las órdenes de padre solo porque no tenías otra opción? Yasamaru miró hacia el cielo, donde un ojo de arena flotante observaba todo lo que había debajo. Sabía que era el ojo de arena de Rasa. Yasamaru no tuvo más remedio que hablar en contra de su conciencia. No, no es eso.
Es cierto que recibí la orden del Kazekage-sama, pero si hubiera querido negarme, podría haberlo hecho. Gaara-sama, en el fondo, siempre te he odiado, porque naciste al quitarle la vida a la hermana que más amaba. Te traté como si fueras huérfana de mi hermana y traté desesperadamente de protegerte. Pero no pude. Mi hermana nunca quiso darte a luz. Mi hermana se sacrificó por la aldea, muriendo mientras maldecía a esta aldea. Gaara sintió como si todo su mundo comenzara a derrumbarse, y las palabras de Yasamaru continuaron. Quizás desde ese momento comencé a cargar con una herida que nunca sanaría en esta vida. Mi hermana te dio tu nombre. Que este niño se llama Gaara, el Asura que amo. Solo necesitas amarte a ti mismo. Y lucha solo por ti mismo. Si lo haces, podrás vivir eternamente en este mundo. Este nombre contiene esa expectativa, pero mi hermana no te puso este nombre porque se preocupara por ti o te amara. Ella simplemente quería que sobrevivieras, para que su resentimiento, nacido de odiar y maldecir al mundo mientras moría, pudiera vivir para siempre a través de tu cuerpo y vengarse del mundo entero. Ella nunca te amó en absoluto. Gaara miró todo a su alrededor, lleno de odio, sintiéndose completamente abandonado por el mundo entero. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su cuerpo comenzó a cambiar rápidamente. Auge. Tras un tremendo temblor, un mapache de arena cubierto de runas apareció bajo la luz de la luna. Rasa, observando desde lejos, desactivó el ojo de arena. Ninjutsu. Dijo con gran decepción. Como era de esperar, no funcionará. Gaara es un fracaso. Hizo un gesto con la mano y el Enbu que estaba a su lado sacó una bengala de señales y la disparó hacia el cielo. Los miembros preparados de Anbu corrieron hacia el Sandshukaku. Pakura se apoyó sola contra una pared de roca desgastada, con los brazos cruzados perezosamente sobre el pecho, un movimiento inconsciente que acentuaba su ya impresionante figura, haciéndola aún más impresionante. El viento de la tarde barrió las dunas, agitando el cabello de su frente, pero no logró disipar la fría burla de sus labios. A lo lejos, los Anbu estaban atacando sistemáticamente al rugiente mapache de arena. ¡Qué burla! En otras aldeas ninja, un Jinchuriki es una fuerza disuasoria capaz de cambiar el curso de una guerra, una deidad guardiana de la aldea. Pero aquí en Sunagakure, el propio hijo del Kazekage se ha convertido en una amenaza incontrolable que necesita ser eliminada por su propio padre. Rasa. Pakura recitó el nombre en silencio. Para consolidar su precaria posición como Kazekage, no se detuvo ante nada. Hace 2 años, la engañó para que fuera a Sunagakure a morir, y hoy pone a prueba si Gaara está calificada. Este tipo de acción ya no es solo la crueldad de un político. Es el resultado de una codicia y una crueldad profundas y casi locas por el poder. Su mirada recorrió la arena que giraba y aterrizó en el centro del violento chakra. Una leve mirada de lástima cruzó sus ojos. Gaara, desde su nacimiento, no ha sido más que una herramienta, un experimento, una tragedia destinada a ser destruida por su propio padre. Zas. Un sutil sonido de aire corriendo rompió el silencio. Tunk, una flecha emplumada fue clavada con precisión en la pared de roca a medio metro al lado de Pakura. Perfectamente centrado, demostrando la precisión y el control del recién llegado, asemejándose a un saludo juguetón. Pakura salió de sus pensamientos con un sobresalto. Al ver el estilo de la flecha, en lugar de enojarse, apareció una sutil curva en la comisura de sus labios. Eres tú, ciertamente sabes elegir el momento adecuado. Su tono era tranquilo, pero contenía un toque de familiaridad que ni siquiera ella había notado. Antes de que sus palabras terminaran, 2 figuras aparecieron ante ella como fantasmas. Era Aoran, quien se había transformado en búho, y su extraordinario compañero a su lado. Cuando un acreedor llama a su puerta, naturalmente debe elegir un buen momento. La voz de búho tenía un dejo de burla. Además, esta deuda lleva un tiempo pendiente. Si no la cobro pronto, se convertirá en una deuda incobrable. La mirada de Pakura se detuvo brevemente en la persona junto a búho. Aunque no había dicho nada, su comportamiento sugería que no era una persona sencilla. No lo señaló, simplemente estiró la cintura con pereza. Este movimiento hizo que las líneas fluidas de su espalda, acentuadas por su top de cuello alter y espalda descubierta, brillaran con un delicado brillo a la luz de la luna. Su tono tenía un dejo de diversión perezosa. Dime, ¿qué quieres? Ahora soy un anciano de la aldea oculta de la arena, así que tengo cierta autoridad.
Budo no esperaba que Pakura recordara sus burlas de hace 2 años. Su mirada se posó brevemente en su figura estirándose y su voz era juguetona. Anciano. Suena impresionante. Qué lástima, las finanzas de Sunagakure. Deliberadamente alargó las palabras y sacudió la cabeza. Me temo que incluso si vacían sus arcas, tal vez no puedan pagarme mi favor. Pakura se sintió divertida y enojada por su descarado desdén, y resopló irritada. Anciano, ¿no te basta? Tienes un apetito desmesurado. ¿De verdad quieres que me convierta en el Kazekage antes de poder pagarte? Esto fue solo una respuesta casual, pero Budo aprovechó la oportunidad, y su tono de repente se volvió serio y atractivo. Exactamente, el Kazekage. ¿Qué dices, anciano? Pakura, ¿estás interesado en este puesto? Estas palabras fueron como un trueno, aturdiendo instantáneamente a Pakura, e incluso Orochimaru, que estaba disfrazado cerca, lanzó una mirada de sorpresa. Budo no había discutido esto con él de antemano,